Listo, apreciados estudiantes, muy buenas noches con todos. El día de hoy, 17 de enero, vamos a analizar un tema muy importante y que es relevante dentro de los proyectos de inversión, es decir, el punto de equilibrio. Ok. Para entender lo que es el punto de equilibrio, les voy a hacer una pregunta. Imaginen ustedes que tienen un restaurante en el cual venden almuerzos en $3, ¿ok? Y a ustedes hacer un almuerzo les cuesta $2. Tengamos el ejemplo hasta ahí, ¿ok? Ustedes de arriendo pagan $500. ¿Cuántos almuerzos tienen que vender para pagar el arriendo? ¿O en qué valor tienen que vender cada almuerzo? ¿O deberían vender cada almuerzo? 250. 2.50 dice Ricardo. Debería vender 167 almuerzos ciento sesenta y o siete 3 dólares. almuerzos. A $3, dice Samantha. Ya. María Correa, ¿está por acá? El resto, chicos, Fernando, María, Tatiana, ¿me ayudan por favor encendiendo sus cámaras? María, ¿está por acá? Ingeniero, en un momento que llegue a la casa estoy saliendo de trabajo. ¿Listo? Muy bien. Tatiana, ¿usted qué opina? ¿Cuántos almuerzos habría que vender? ¿O en qué valor habría que vender los almuerzos en base a esos datos? ¿Alguien A más? Vayan tres, pensando, chicos. Dígame. a tres, a $3 cada almuerzo. Ya, pero ¿cuántos almuerzos hay que vender? Esa es la pregunta. 250, ingeniero. 250 almuerzos. ¿Será? ¿No Si será? vendemos, No si es, vendemos a 2,50, 200 almuerzos. Si vendemos a $3, 167 almuerzos. A $3, 167 almuerzos. ¿De dónde Sí, saca esos cálculos, Claudio? a ¿Qué dos con pidió? cincuenta, a 2,50, 200. Usted nos dijo al principio un comentario, nos dijo, a ver, tengo un restaurante y vendo almuerzos a $3 y yo gano, a mí me cuesta hacer los almuerzos $2. Entonces, Ujú. si el arriendo, no, o sea, estamos hablando primero solo para cubrir el arriendo, pero en relación de solo para cubrir el arriendo, si son $500, en este caso de arriendo, lo que hice fue dividirle para los $3 y ahí me salen que necesito vender 167 almuerzos únicamente para cubrir la parte del arriendo, o sea, solo tomando ese punto de relación. ¿Segura? 500 dividido para $3, 166,66. Y 500 dividido pero para 2,50, 200 de almuerzos, Ahí haciendo voy a esa decirle lo que relación. me dijo mi hijo un día. Si, Pero, si tu vida ingeniero, dependiera de ello, ¿te quedarías con esa este, respuesta? No, es historia para pensar más. ¿Qué pero más hay detrás? no manifiesta que le cuesta $2 hacer el almuerzo. Entonces está diciendo que está ganando $1 por almuerzo. Y por arriendo solo serían 300 almuerzos para poder pagar el arriendo. ¿No? Entonces, 500 de almuerzos para pagar el arriendo. Yo sí opino lo mismo que dice José. 500 almuerzos, Porque dice opino que se yo. gana, prácticamente está diciendo que está ganando $1 por cada almuerzo que vende. Ya, muy Claro, bien, ya nos estamos entrando, perfecto. Ahora, pero vean, si chicos, dice, si dice que necesito $500 para cubrir el arriendo, si vendo o sea, a los mismos $2, solo voy a recuperar la inversión, en este caso el capital. Si necesito cubrir, necesito ese dólar extra, pues al menos necesito vender 500 almuerzos para cubrir lo que gasté y para que me quede $1 para el arriendo, ¿no? ya, muy bien. Vamos entendiendo la lógica. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Me animo. Anímese, Osvaldo. A ver, vamos. 500 almuerzos. 500 Un almuerzos, dólar, Osvaldo. que Ah, sería la ganancia. Y los $2 sería de lo que se invierte en materiales, mano de obra y todo eso. ya, muy bien. A ver, ya digo 1,000.
Ya, chicos, muy bien, muy bien. Ya estamos Para, entendiendo para lo que que pasa. quede algo. Perfecto. Verán, cuando uno tiene obligación, a ver, uno cuando pone un restaurante, un negocio, un proyecto, un emprendimiento, sea de productos o servicios, tiene ciertas obligaciones que atender, sí o sí, sí o no. Ya, entre esas, la más reconocida y la que a veces les sabe jugar más en contra a los negocios es el arriendo, ¿sí o no? Un local, por ejemplo, de acá de mi ciudad, lo que le daba el estilo, la- el valor añadido del local donde se encontraba, porque se llama las asesinas de la IE. Es decir, que si las asesinas no son en esa IE, ya dejan de ser las asesinas de la IE. No sé si los que sean de Loja hayan comido eso. Ahora, ¿qué sucedía con esto? Yo lo topo porque yo conocí este caso porque uno de los dueños era amigo mío. Y él me mencionaba que cada año, cuando se llegaba a terminar el contrato de arrendamiento, los dueños de esa casa que está en la IE le subían el arriendo, ¿ya? Entonces, cada vez que le subían el arriendo, le jugaban en contra porque él tenía un costo fijo más grande que atender, ¿sí o no? Ahora, tomando este ejemplo, supongamos que el arriendo costaba $1,000. Muy bien. Y hagamos el caso hipotético de que a mí no me cuesta un centavo hacer los almuerzos, ¿ok? Yo tengo esa capacidad mágica de crear algo de la nada y no me cuesta nada, solo para hacer un ejemplo utópico, ¿ok? Entonces, yo ya creo mis almuerzos que no me cuestan nada, pero tengo que atender ese arriendo que es de $1,000. ¿Cuántos almuerzos deberían vender ustedes para cubrir ese arriendo? ¿Qué creen? Anímense de nuevo. A ver, los que no han participado y María Correa, estamos por acá. ¿Quién más no ha participado? Tatiana ya participó, Samantha sí participa. Mariuxi, ¿sí está por acá? Sí, para sacar los $1,000 de arriendo, Ajá. ¿Cuántos tuve almuerzos que debería vender vender? A su criterio. 500 a $2. 500 a $2. Ya. ¿Alguien más? Ya, eso también. ¿Alguien más? ¿Quién se me está? Karen también. No me ha participado hoy día. Karen Celi. ¿Usted cuántos vendería? Créeme que estoy haciendo el cálculo. Está haciendo no tiene que hacer muchos cálculos. Es que si vendo el almuerzo a 2.50, ¿Y a cuántos debería vender? Ah. Divida 1,000 para 250 y ahí va a tener la cantidad. ¿Cuántos va a tener? 400. Ya. ¿Alguien más? Chicos, recuerden que si yo pregunto y no me contestan en clases, van a perder la asistencia. Voy a dar segundo aviso. María Correa, ¿está por acá? Bueno, continuemos. Pues es sencilla la respuesta. O venden un almuerzo en $1,000, o venden 1,000 almuerzos en $1, o venden 2,000 almuerzos en 50 centavos. Ahora, para que ustedes puedan tomar la decisión más correcta, tienen que analizar las variables del mercado, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cuánto vale un almuerzo? $3. Mariuxi le cuesta 3, Los 2.50. Claudia 2.50. Hasta 5, cinco puede valer. 2.75, 50. O 5. sea, es que cecina no es un plato típico, digamos así, si estamos hablando de cecinas, como dice ¿no sería un poquito más caro? Yo dije O sea, almuerzos, porque, nunca dije cecino. ya, bueno, o sea, es un ejemplo, pero bueno, ya por lo general los almuerzos son a 3, 3.50.
Ya, También podría ser una opción. ya, muy bien. ¿Sí se dan cuenta que respondieron diferente en base a cada uno de los lugares que están en el Ecuador? Samantha dijo 5. Claudia dijo 3.50. Por acá dijeron, Karen me mencionó 2.50. Y todos son variables de entorno de mercado. En Quito un almuerzo sabe costar. Una vez yo me fui a almorzar y fue porque me invitaron realmente, creo, porque me costaba $13 el almuerzo. Imagínense, uno quiebra solo almorzando ya. ¿Ok? Bueno, dependiendo del nivel de ingresos. Yo en ese tiempo estaba todavía trabajando en otra cosa. Entonces, imagínense, o sea, todo depende en relación al entorno. De ahí viene la variable para que ustedes puedan determinar qué precio van a cobrar. Pero, ¿cómo calcular el punto de equilibrio? Siempre va a ser el mismo principio. ¿Ok? Hay 3 métodos actualmente, pero yo les recomiendo que se queden con uno, que es el que les voy a indicar. Ya. Vamos definiendo esto. El punto de equilibrio es el punto en el cual el nivel de ventas que yo tengo, el nivel de ingresos totales, son igual a los costos totales. ¿Cómo está conformado un costo total? Ya vimos esto. ¿De qué se conforma un costo total? ¿Voluntarios? De la suma de los costos de mano de obra, de los costos de material, material directo y de los costos indirectos, ¿no? Mm, más o menos, pero vamos De por la ahí. suma de los costos fijos y variables. Exactamente. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Samantha. Yo. Muy bien. Pero Porque no es lo mismo, Inge, a la final. eh, costos fijos y costos variables ya son una variación de lo que usted mencionaba, que es la inversión. ¿Ok? Ya es como que los vamos distribuyendo. Por ende, el costo fijo pues va a sumar todos esos valores que no varían con el cambio de los niveles de producción. ¿Me hago entender? El arriendo, por ejemplo, no le va a interesar si yo vendí una unidad o vendí 1.000.000, porque el arriendo es un costo que yo tengo que atender de manera fija, como su nombre mismo lo dice, eh, cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Mientras que un costo variable, ¿en qué se diferenciará del costo fijo? Que sus costos, pues como mismo lo dice, se suben o pueden bajar. Por ejemplo, la luz, el agua, depende del consumo, ¿no? Y de eso pues dependerá el costo ¿Ya varían en relación a qué? al consumo. ¿Al consumo o a la producción? La producción. La producción. A la producción, ¿no es cierto? ¿Por qué varían esto? Supongamos el ejemplo del restaurante, mismo, mantengámonos con eso. En el restaurante yo voy a consumir para hacer una comida gas, voy a consumir probablemente luz, materias primas, los alimentos, ¿no es cierto? Arroz, vegetales, proteínas, carbohidratos y demás, ¿no es cierto? Para hacer mi menú. Y dependiendo cómo sea, pues iré aumentando más cosas y demás. Es decir, que si yo voy a hacer almuerzos el día de hoy, tengo que abastecerme, tener mi aprovisionamiento de estas materias primas, ¿no es cierto? Pero si yo decido no producir, no voy a abastecerme, ¿sí o no? No, no. No, ¿no es cierto? Porque ya tomé la decisión de que no voy a producir. ¿A quién no le importa eso? Es a mis costos fijos, porque ellos van a estar siempre presentes en mi estructura de costos, ¿no es cierto? Eh, muy bien, hasta ahí estamos claros. Hay otro tipo de costo que es medio interesante analizarlo, que son los costos semivariables.
llamados también costos mixtos, que tienen características fijas y variables y pueden variar, pero no en proporción directa a los cambios en los niveles de producción. Les hago un ejemplo. La luz se paga una tasa mínima, así no se ocupe. Sí. El agua, También. ¿qué dicen? Y el agua también. Sí, Pero también hay una base. Que hay una base, Claro, agua, tienes luz, un valor teléfono, una base, ¿sí base. o no? ¿Ya? Que igual tienes que considerar. Y si es que consumimos nosotros más, pues va a aumentar, pero si no consumimos, igual tenemos un valor base. ¿Estamos ante un costo variable? Perdón, ante un costo semivariable o un costo mixto. Sí, porque hace referencia a los dos tipos de costos. Es decir, se comporta como fijo y se comporta como variable. Claros hasta ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esta situación, es muy importante que nosotros podamos determinar el punto de equilibrio, ya que nos permite determinar cuál es el nivel al que yo tengo que producir, por lo menos, para poder salir con mis costos fijos. Y como se dice vulgarmente, voy a salir tablas con mi negocio. Yo no, ni gané ni perdí, simplemente sobreviví. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. ¿Por qué es importante y por qué esto les va a salvar la vida en algún momento? Porque no todos los negocios conocen, o sea, ustedes no tienen idea la cantidad de negocios que yo he podido conocer que no poseen una estructura de costos, no poseen, ni siquiera tienen idea de cómo calcular un precio de venta al público, no conocen, peor aún, su punto de equilibrio y es más, ni siquiera tienen objetivos financieros. ¿Por qué? Porque normalmente los negocios que se generan de manera empírica en el Ecuador y en el resto del mundo también tienen este tipo de comportamiento, pero más me he dado cuenta y en base también a lo que he podido estudiar, que en el Ecuador y en Sudamérica muchos negocios se ponen el negocio y esperan que les vaya bien, pero no se enfocan en una meta en la cual puedan apuntarle, es decir, este año quiero crecer, este año quiero reinvertir en mí mismo, quiero desarrollar nuevos productos, quiero hacer esto y demás. O sea, no tienen una base clara de objetivos que les permita llegar hacia el logro de su visión, sobre todo, que los acerca al logro de su visión. Y muchos negocios ni siquiera tienen visión, misión ni valores y están ahí trabajando con el marketing de la esperanza, que es que lo llamo yo, que realmente solo esperan que les vaya bien, lanzan por ahí una que otra publicación y de ahí no tienen más estructura. Pues por eso es que tienen ahí ustedes la oportunidad de hacer frente y decirle, a ver, analicemos tu punto de equilibrio. ¿Qué le van a preguntar para calcular el punto de equilibrio? Coméntame, por favor, María Correa. ¿Está por acá? Creo que anda con problemas de internet, ojalá sea eso. Le van a preguntar tres cosas. ¿Cuáles son tus costos fijos? Te van a decir ellos qué es costo fijo, que es el que independientemente cómo se comporta tu producción, va a estar ahí presente, ¿ok? Entonces, luego de eso vas a preguntarle cuánto te cuesta hacer producir una unidad tuya. Y él te va a decir, supongamos que son los almuerzos, sabes que a mí me cuesta $2 producir esta unidad. Muy bien, entonces ustedes ya pueden acceder a tres tipos de métodos que les van a ayudar a determinar cuál es el punto de equilibrio. Uno es el método de la ecuación. El método de la ecuación genera una ecuación que tiene presente tres factores: las ventas, el costo variable por unidad y el costo fijo.
Entonces, la utilidad antes de intereses e impuestos la obtenemos cuando a las ventas le quitamos el costo variable y el costo fijo. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Y aquí vamos a utilizar la gran ayuda de nuestras amigas las matemáticas, porque vamos a tener que incluir una variable que es la que nosotros queremos conocer, la cantidad de unidades por las cuales estos factores de aquí deben multiplicarse, ¿no es cierto? Debo yo conocer entonces las ventas es igual a ¿cuánto? A la cantidad por el precio de venta, ¿sí o no? ¿Eso me da igual a la cantidad de ventas? ¿Qué dicen? O sea, la cantidad vendida por el precio de venta. Exactamente, es la cantidad vendida por el precio de venta, ¿correcto? Es decir, la cantidad que pude producir y que pude vender, ¿ok? Eso me va a dar mi ingreso de ventas. Entonces, es la cantidad por el precio de venta lo que nos va a dar nuestras ventas. ¿Conocemos el precio de venta? Sí. ¿Qué no conocemos? La cantidad, correcto. Costos variables. ¿Conocemos el costo variable unitario? Sí. ¿Qué no conocemos? La cantidad. ¿Conocemos el costo fijo? Sí. Para trabajar con el costo fijo, ¿será necesario conocer las cantidades? No, pues, porque el costo fijo no varía dependiendo de las cantidades. Simplemente está fijo ahí. Entonces, vamos a multiplicar las ventas por la cantidad que estamos buscando, que en este caso es una incógnita, menos el costo variable, que va a ser el costo unitario por la cantidad de unidades que tampoco conocemos. Y de esa forma nosotros vamos a determinar cuál es el precio, la cantidad necesaria de unidades que debo vender para poder cubrir mis obligaciones, ¿ok? En este caso son $2, pongámosle $2, ¿ok? Para no confundirnos mucho. $2 por la cantidad es las ventas, menos el costo de ventas variable, que son $1 que me cuesta hacer una unidad por la cantidad, menos $10,000, que es lo que tengo que pagar de costos fijos en el año. Dígame, Ricardo. Inge, aquí en el costo variable se refiere a los costos de venta o a los gastos, totalidad, costo fijo. Costos variables por unidad, Ricardo, lo que varía en relación a la producción. ¿Ya? Por ejemplo, costo de materia prima, costo de mano de obra y así. Pero lo que es relevante a cada unidad producida, no la suma total de las mismas. ¿Ok? Es decir, el costo variable por unidad. ¿Ok? Por ende, nosotros vamos a obtener esta ecuación, 2 por X menos 1 por X menos 10,000. Utilizamos el despeje de ecuaciones, 2,000 pasa acá con signo negativo, 1,000 con signo positivo. De aquí restamos esta parte, perdón, restamos aquí mismo, de aquí pasamos esa cantidad al lado de acá. Y de aquí nosotros vamos a despejar esto, por ende vamos a restar 10 millones, bueno, 10,000 que tenía acá para 1,000. Despejamos X y nos dice que vamos a tener que vender 10,000 unidades. Y esto es cierto, ¿por qué? ¿Y por qué les digo que, bueno, a mi criterio me gusta utilizar más el método del margen de contribución, porque el margen de contribución asocia de una manera un poquito más, bueno, a mí me gusta porque es un poco más amistosa hasta con la vista. El método del margen de contribución, el margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Es decir, ¿cuánto nos va a quedar de beneficio por una unidad vendida? Si el restaurante vende los almuerzos en $3 y a mí me cuesta hacer cada almuerzo $2, ¿cuál es mi margen de contribución? $100. $1, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación tiene presente eso y divide los costos fijos para ese margen de contribución, que es la diferencia entre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Por ende, en este caso, el resultado siempre lo va a dar en unidades. Nosotros tendremos que vender para cubrir esos 10,000, de esos 10 millones de costos fijos,
y teniendo un margen de contribución de 1, vamos a tener que vender 10,000 unidades. ¿Ok? Bueno, en este caso tenemos un margen de contribución de 1,000. Por eso vamos a vender 10,000 unidades. Si fuera 10 millones para un margen de contribución de 1, ¿cuántas unidades tendremos que vender? ¿Mm? $100,000. No. Yo creo que sea. 10 millones para un margen de contribución de 1 unidad sería los mismos 10 millones, porque 10 estamos millones. dividiendo 10 millones para 1, ¿no es cierto? Ujú. Pilas con eso, chicos. Inge, en la parte de arriba le decía cuál es el valor del costo variable unitario Sí, en los datos. Ah, ya. Ya. ¿ya? Gracias. Y esa es la manera de calcular el margen de contribución. Y el método gráfico, pues aquí ya utiliza este tipo de ecuación, que realmente, o sea, ustedes conociendo estas dos de acá, a mí me parece mucho más práctico que conozcan el método gráfico, como se pueden dar cuenta, es mucho más extenso y realmente van a llegar al mismo fin, ¿ok? Aquí les toca dibujar, van a poner el costo de ventas menos con el precio variable unitario y en las dos, cuando donde se topa el costo con el ingreso, perdón, el ingreso, ese es el punto de equilibrio, ¿ok? Eso es ya para impresionarle al cliente. Así. Eso, muy bien, para impresionarle al cliente, exactamente. Pero en sí es dibujar la gráfica de costos y la gráfica de ventas. Perdón, la gráfica de costos y la gráfica de ingresos, ¿ok? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿De dónde nacen los costos? Empiezan de 10 millones y de ahí comienzan a subir. Y luego los ingresos sí empiezan desde cero, porque si no vendo, no gano. Y ahí comienzan mis ingresos. ¿Ok? Y por ende, en el punto donde se cruzan costos e ingresos, es mi punto de equilibrio. Que igual nos va a dar ¿cuánto? 10,000 unidades. Listo, chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta? No, muy bien. Entonces vamos con la siguiente clase.